Esto está sucediendo en el mundo cristiano. Hoy te voy a contar una historia que pocos se atreven a revelar. El testimonio de Mateo, un hombre que dedicó más de la mitad de su vida al Opus Dei, creyendo que servía a Dios, hasta que descubrió una verdad que cambió su vida para siempre. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo es realmente vivir dentro de una organización religiosa tan estricta? ¿Qué sucede cuando alguien empieza a cuestionar lo que le enseñaron? ¿Y cómo se puede encontrar la verdadera libertad espiritual? Mateo cuenta su testimonio. Me llamo Mateo, y esta es la historia que durante años temí contar. Crecí en una familia profundamente religiosa. Desde pequeño me enseñaron que la santidad era el camino supremo, y cuando conocí el Opus Dei, sentí que había encontrado mi propósito. Un lugar donde la disciplina, el sacrificio y la entrega absoluta prometían acercarme a Dios. Ingresé con la ilusión de forjar mi alma, de vivir una vida ejemplar. Las primeras semanas fueron intensas, llenas de oraciones, ayunos y actividades espirituales. Me sentía parte de algo más grande, una comunidad comprometida con la fe. Pero pronto, esa devoción comenzó a desdibujarse bajo la sombra del control. Las reglas eran estrictas, más de lo que había imaginado. Cada minuto de mi vida debía estar regido por normas, lo que debía leer, cómo debía pensar, incluso las horas de sueño estaban vigiladas. Al principio, lo tomé como parte del sacrificio, pero había algo más, una sutil manipulación disfrazada de obediencia. Los líderes hablaban de mortificación del espíritu, y yo lo entendía como una purificación necesaria. Pero cuando me prohibieron hablar con mi familia sin supervisión, cuando comenzaron a revisar mis cartas y a limitar mis amistades, empecé a sentir que algo no estaba bien. Me decían que era por mi bien, para evitar distracciones, pero la soledad se volvió una cárcel invisible. Una noche, mientras revisaba unos libros en la biblioteca, encontré una carta anónima entre las páginas. Decía: «No estás solo. No es tu culpa sentir dudas. El verdadero Dios no habita en el miedo». Sentí que alguien había leído mi alma. Esa carta fue la primera grieta en el muro de mi obediencia ciega. Poco después, un documento interno cayó en mis manos por accidente. Hablaba de estrategias para proteger la integridad de los miembros, pero entre líneas descubrí tácticas de control, aislamiento y culpa. Me sentí traicionado, confundido. Todo en lo que había creído parecía un velo que ocultaba otra verdad. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Era esto realmente la voluntad de Dios? ¿O era una estructura construida para dominar a través del miedo? El peso de la culpa me paralizaba, pero también me empujaba a buscar respuestas. Cuando recibí aquella carta anónima, algo dentro de mí se quebró. Era como si alguien hubiera arrojado una piedra contra el cristal de mi fe. La carta hablaba de cosas que yo intuía, pero que nunca me había atrevido a confrontar. Historias de control, manipulación emocional y de cómo se utilizaba la culpa como herramienta para someter. Decía que la santidad que perseguíamos estaba basada en obediencia ciega y miedo, más que en una búsqueda auténtica de Dios. Al principio quise ignorarla, pensar que era obra de alguien resentido. Pero las dudas comenzaron a germinar. Poco después encontré un documento interno, uno que no debía haber llegado a mis manos. Era frío, calculador, detallando métodos para mantener la disciplina y controlar a los miembros. Había frases que me helaron la sangre, como por ejemplo: «El control es sinónimo de protección. La obediencia ciega es el mayor sacrificio. El miedo es una herramienta para fortalecer la fe». Cada palabra parecía un susurro oscuro que me decía: «No pienses, solo obedece». ¿Era eso realmente el camino hacia Dios? En esas páginas descubrí que el temor no era un error, sino una estrategia. «Quien teme, permanece», decía una de las líneas. Me sentí atrapado en una red tejida con culpa y control, y entendí que mis dudas eran vistas como traición, no como búsqueda de la verdad. La frase final fue la que más me marcó: «Quien se aleja, se pierde para siempre». Pero yo ya me sentía perdido dentro.
De pronto, las palabras que antes me habían parecido espirituales sonaban huecas, cargadas de un propósito oscuro. Empecé a recordar situaciones que antes había pasado por alto. Reuniones donde el miedo era disfrazado de obediencia, donde la intimidad era sacrificada por la vigilancia constante. Amigos que desaparecieron sin explicación. ¿A dónde fueron? ¿Por qué se fueron? Preguntas que nadie se atrevía a formular y mucho menos a responder. Fue en medio de esa confusión que me reencontré con Elena, una amiga de la infancia. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Había escuchado rumores, sabía lo que pasaba, pero esperó pacientemente a que yo hablara. Me costó, pero le confesé mis dudas, mi miedo, mi culpa. Y entonces ella me contó su historia, cómo había sido parte, cómo había escapado y cómo había encontrado libertad en Cristo. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una herida. Me mostró que lo que yo creía que era fe era una jaula. Por primera vez en años sentí esperanza y terror. ¿Y si lo que Elena decía era verdad? ¿Y si toda mi vida dentro del Opus Dei había sido una mentira disfrazada de santidad? Pero más que eso, ¿cómo escapar de un sistema tan cerrado, tan vigilante? La sola idea de salir me aterraba, pero la idea de quedarme me asfixiaba aún más. Fue entonces cuando comprendí que toda mi vida había estado buscando a Dios en normas, en sacrificios impuestos, en obediencia ciega. Entonces, en el interior de mi cuarto caí arrodillado y roto, y fue donde entendí que el amor de Cristo no se gana, se recibe. Su gracia es un regalo inmerecido, una puerta abierta para todos los que deciden rendirse a Él. No podía seguir callando. Mi historia no era solo mía. Era el testimonio de cómo muchos, como yo, han sido atrapados en sistemas que distorsionan el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús vino a traer vida, no cadenas. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para liberarnos del pecado y del miedo. Él no nos llama a vivir en oscuridad, sino a caminar en la luz de su verdad. Por eso hoy hablo. Cuento mi testimonio. Lo hago en las redes sociales, con algunos grupos de creyentes, porque sé que hay personas atrapados, controladas, sumidas en una fe basada en miedo y manipulación, cuando solo en Cristo hay libertad. Él murió y resucitó para darnos vida eterna, para que tengamos una relación personal con Dios, sin intermediarios humanos que impongan cargas que ni ellos mismos pueden soportar. Hoy te invito a mirar a Jesús, a rendirte a su amor, a abrir tu corazón a su gracia. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuánto dolor hayas cargado, solo en Jesús hay esperanza, solo en Él hay vida verdadera. Arrepiéntete y ven a Él. No te ofrece una religión más, sino una relación real, donde su amor y su perdón son infinitos. Mi vida cambió cuando decidí entregársela por completo. Y si Él me liberó, también puede liberarte a ti. No dejes que el miedo o la culpa te alejen más. Hoy es el día de tu libertad. Ven a Jesús. Pero antes de que te vayas, te invitamos a dejar tu me gusta. Si este testimonio tocó tu corazón, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría saber las maravillas que Dios está haciendo. Y si quieres seguir inspirándote, puedes mirar más de nuestros videos en esta lista. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia.